Existe algo que se llama humanismo. Y es probable que ustedes, la mayoría de ustedes, han escuchado esta palabra, ¿verdad? Humanismo. Pues bien, miren, si quisiéramos nosotros entender el concepto y fuéramos a investigar y a estudiar qué es esto del humanismo, nos vamos a encontrar curiosamente con que hay más de un significado, no se refiere a una sola cosa. El significado de humanismo es bastante amplio. Y entre otras cosas, o las cosas principales con las que tiene que ver, el humanismo se refiere a la cultura, a aspectos de la cultura humana. Por otro lado, también tiene que ver con estudios de las civilizaciones griegas y latinas, le llaman por ahí el estudio de los clásicos, con las civilizaciones griegas, latinas, y obviamente con todos los textos, con toda la literatura que tiene que ver con estas civilizaciones. Pero saben, hay otro aspecto interesante del humanismo. Se denomina humanismo, y lo leo, al sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Ese es otro concepto del humanismo. Este concepto se aplica a varias corrientes filosóficas renacentistas, es decir, su origen viene paralelo al Renacimiento y tiene que ver con un fuerte enfoque antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto de antropocéntrico? Que todo está centrado en el hombre, eso significa. Y bueno, con el Renacimiento nace esto, ya saben, venía de la Edad Media, donde el enfoque era totalmente teocéntrico. En la Edad Media todos lo relacionaban con Dios, y entonces llegó en la época del Renacimiento, el pensamiento, la razón, la iluminación, todo esto, y dijeron, bueno, no, Dios nada tiene que ver, todo tiene que centrarse en el hombre. Entonces, este pensamiento humanista deja fuera cualquier intervención divina. Ahora miren, se dice que este pensamiento empezó por allá en el siglo XIV, allá en los años 1350 y adelante, en el siglo XIV. Pero saben, les estoy hablando de esto, empiezo con esto, porque cuando estuve estudiando durante la semana la predicación de hoy, Génesis 11, versículos 1 al 9, a mí me quedó claro que el humanismo tiene su origen no en el siglo XIV, sino tiene su origen con la humanidad misma. Génesis 11, del 1 al 9, ya saben, espero que ya no les tengan que decir, abran su Biblia y tengan la llave, ¿verdad? Espero que ya la tengan ahí. Este pasaje nos habla de la confusión de las lenguas en Babel. Miren, de acuerdo con Génesis 10:25, esto ocurrió en los días de Peleg. Ahora, si nosotros nos remontamos a los tiempos, a los años de vida que vienen señalados en las genealogías del capítulo 11, del versículo 10 al 26, nosotros podemos decir que Peleg nació alrededor de 100 años después del diluvio y murió unos 340 años después del diluvio. En ese tiempo, en ese periodo de los días de Peleg, es que sucedió este acontecimiento de la dispersión de Babel. La humanidad pecadora había sido ya erradicada de la tierra, pero el pecado no había sido erradicado del hombre todavía. Por eso, al pasar el tiempo, y poco tiempo, 100 años, 150, 200 años, no mucho, otra vez la humanidad manifestó su abierto rechazo y su desobediencia a Dios, intentando la humanidad erigirse a ella misma por sobre Dios. Una vez más nos vamos a encontrar con ese deseo del hombre de vivir bajo sus propias normas, intentando siempre sacar a Dios
de su vida. ¿Le suena esto con humanismo? Eso pasó en aquel momento. Pero saben, en ese relato igualmente, una vez más, nosotros nos vamos a encontrar cómo, a pesar de los esfuerzos del ser humano, ellos no van a poder hacer nada, el hombre nunca va a poder hacer nada en contra de los planes de Dios. Dios sigue actuando de acuerdo con su plan divino, interrumpiendo, si es necesario, el quehacer del hombre pecador para llevar a cabo su propósito de salvación a la humanidad. Este episodio de la dispersión de Babel nos enseña una vez más la terrible condición del hombre y la maldición a la que el hombre se hace acreedor por insistir en estar yendo en contra de los designios de Dios y estar pretendiendo sacar a Dios de sus vidas. Esto pasó allá en los albores de la nueva humanidad. Y saben, hermanos, esto sigue pasando en los tiempos actuales. Bien haría el hombre en entender esto, pero su pecado lo tiene cegado y el hombre no lo va a entender y el hombre no va a cambiar. Pero saben, hermanos, esto también nos hace pensar que aún hoy nos da certeza de que Dios sigue teniendo todo bajo control y en el ejercicio de su soberanía, sus planes llegarán al punto donde Él ya ha determinado. Veamos pues este pasaje de Génesis 11, versículos 1 al 9. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de la desobediencia de los hombres. Versículos 1 y 2. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. A ver, ¿se acuerdan? Se nos comentó en la predicación pasada, espero que lo recuerden, que este capítulo 10 que nos habla de todas las naciones y donde más o menos se fueron ubicando, pues era una especie ahí como de paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis en la narración que estaba allí incluido para explicar cómo aquellas naciones que iban a salir de Sem, Cam y Jafet iban a distribuirse, quiénes iban a ser, y sobre todo estaba puesto allí para que el pueblo de Israel entendiera cuáles naciones iban a ser sus aliadas y cuáles iban a ser sus enemigos. Bueno, entonces ahora, al retomar, digamos, el hilo de la historia, este capítulo 11 inicia explicando la condición del lenguaje que había en la tierra. Todos tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Todos hablaban el mismo idioma. Bueno, esto era natural, ¿verdad? Era natural. Habían entrado Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y ellos hablaban pues la misma lengua, ¿verdad? Entonces, cuando salen del arca y empiezan a tener hijos, bueno, pues la lengua era la misma. Esto era natural. Sem, Cam y Jafet salieron del arca que había quedado asentada sobre los montes Ararat. Salieron juntos con sus esposas y empezaron a tener descendencia. Y esos descendientes empezaron a emigrar. Y hallaron, dice allí, una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dos observaciones respecto a esto. Primera, la tierra de Sinar, de acuerdo con Génesis 10:10, ¿se acuerdan de Nimrod? De la predicación pasada, Nimrod. Bueno, fue la tierra donde este hombre, Nimrod, que era, ¿se acuerdan?, cazador de hombres y opositor de Dios.
Eso era Nimrod. Bueno, allí en Sinar, allí en la tierra de Sinar, es donde él empezó a establecer su reino. Es decir, la descendencia que se estaba oponiendo a Dios. Pero la segunda observación sobre esto, y la que debe tomar relevancia para nosotros en esta mañana, para esta predicación, es que los hombres se establecieron allí y con esto se manifestó la desobediencia de los hombres. ¿Por qué? Porque la orden de Dios cuando ellos salieron del arca había sido que se multiplicaran y llenaran la tierra. Génesis capítulo 9, verso 1 y verso 7 nos dicen esto. Dios les ordenó, vayan, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Pero los hombres encontraron una llanura y decidieron establecerse allí. Desobediencia. Eso es lo que estaban haciendo los hombres. Y esa es una característica natural en los seres humanos. Está arraigada en su naturaleza pecaminosa. Una y otra vez se manifiesta. Aquellos hombres lo manifestaron, decidieron desobedecer a Dios. Pues Dios dijo que nos fuéramos a expandir por la tierra, pero aquí está muy bonito, aquí nos quedamos nosotros. Bueno, esa naturaleza desobediente permanece en el hombre hasta el día de hoy. Pero continuemos y veamos cuál era la intención de los hombres. Versículos 3 y 4. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, la depravación del hombre es tan grande que siendo para ir en contra de Dios, el hombre es capaz de crear una fuerte unión para lograr esos propósitos. Unión que en otras cosas el hombre no puede hacer. Pero para ponerse en contra de Dios, pero qué bien que se juntan. Aquellos hombres que desobedecieron la orden de Dios para diseminarse por toda la tierra, aquellos hombres que se establecieron en Sinar, ahora se dijeron unos a otros, hagamos ladrillo y cosámoslos, y edifiquémonos una ciudad y una torre. Estaban muy de acuerdo, se pudieron poner totalmente de acuerdo y querían construir. Y miren, ustedes saben, ¿verdad? Conocen los adobes. Ya no los usan, pero creo que todos lo conocen. Bueno, si alguien por ahí dice qué es eso, bueno, el adobe simplemente es un ladrillo que se hace de la tierra, ¿verdad? De la tierra, y con agua le ponen poquita de paja para que haga cuerpo, no se suelte, y ahí lo dejan y se lo secan al sol. Obviamente el adobe es frágil. Bueno, estos hombres que ya tenían cierto avance tecnológico en ese momento, dijeron, vamos a coserlo. Ustedes conocen el ladrillo o el tabique rojo recocido, así se llama. ¿Por qué? Porque lo meten a un horno. Y cuando lo meten al horno, que es el mismo material, hagan de cuenta, el mismo adobe, pero metido al fuego, y ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Ese ladrillo agarra mucha resistencia. Entonces estos hombres se pusieron de acuerdo, y aquello que habían descubierto lo pusieron, y entonces no solamente adobe, vamos a hacer ladrillos, y vamos a pegarlos, y vamos a construirnos una ciudad, y vamos a construirnos una torre. Bueno, quizás nos podríamos preguntar, ¿qué de malo tenía en construir una ciudad? Bueno, ¿saben cuál era lo malo? El propósito para el cual querían hacerlo. El propósito era lo malo. Ellos querían hacerse de un nombre.
por si acaso fueran esparcidos sobre toda la tierra. Hacerse de un nombre significa hacerse de reputación, hacerse de fama, de tal manera que todos supieran que ellos habían hecho aquella ciudad, de tal manera que todos supieran y los tuvieran a ellos en su memoria, que nadie se olvidara de aquellos hombres, pero lo hacían en un sentido de vanidad, en un sentido de vanagloria. Lo que ellos buscaban es que su ego fuera enaltecido. Y todo esto, en lo más vil de las intenciones, era para demostrar que ellos se habían atrevido a desafiar a Dios. A Dios nos dijo que nos fuéramos, pero nosotros aquí nos quedamos, hicimos una ciudad, hicimos una torre, y que todos sepan, vamos a hacernos de fama para que vean que nosotros hicimos lo que quisimos. Esta arrogancia de los hombres contrasta con el concepto de la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad, en primera instancia, implica el aceptar los tratos de Dios para con uno. Eso es lo que es la humildad en primera instancia, aceptar lo que Dios hace con uno. Pero aquella generación no quiso esto, no quiso mantenerse a la sombra de Dios, no aceptó lo que Dios les estaba mandando, quiso levantarse. No hubo humildad, hubo un total orgullo en ellos. Querían ser recordados como los retadores de Dios, por si acaso fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso dijeron. Y con eso nosotros podemos decir que en cierta manera en ellos había un poco de temor, había un poco de temor, porque ellos sabían la orden de Dios y ellos sabían que podían ser obligados a cumplirla. Pero querían que todos supieran que ellos estaban en contra. Y aquella ciudad y aquella torre quedarían como memoria de su altivez y de su arrogancia. Sería el testimonio de que ellos no se querían someter a nadie, mucho menos a Dios. Que ellos eran autosuficientes. Y aunque fueran dispersados por la tierra, aquel lugar pretendían, les daría cohesión y unidad. Ellos lo que pretendían. Unidad. Ciertamente, hermanos, Dios no quería que estuvieran desunidos. El hecho de esparcirse por toda la tierra no quitaría la unidad de la raza humana. Pero ellos no lo podían entender así. Y para esto había una razón, ciertamente había una razón importante. Porque de hecho, la unidad entre la humanidad había quedado rota mucho tiempo antes con el pecado. Allá, cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? Hubo un extrañamiento entre ellos mismos. Eva había sido tomada de Adán. Y Adán dijo, ahora esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y después Génesis 1 nos dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Adán y Eva eran eso, una sola carne. Había un total entendimiento, había una unidad perfecta, pero con el pecado hubo un extrañamiento. Y los hombres pretendían tener unidad, pero la verdad es que esa unidad había quedado rota desde aquel momento del pecado. Pero lo que encontramos entonces en esta actitud, en esta intención
del ser humano es la arrogancia, la desobediencia y el desafío a Dios. Una aparente unidad, pero una unidad falsa y endeble. Eso fue lo que los hombres demostraron al levantar aquella ciudad y aquella torre. Pero ahora vamos a ver la intervención de Dios. Versículos 5 al 9. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hermanos, como hemos venido corroborando a través de lo que llevamos en estos primeros capítulos del libro de Génesis, la pecaminosidad de los hombres no puede en ninguna manera alterar los planes de Dios. No puede. Así es que una vez más, ante esta actitud de los hombres, nuevamente la narración nos muestra la soberana intervención de Dios. Dice ahí el texto: y descendió Jehová. Saben, esta frase es una descripción antropomórfica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que para explicar el actuar de Dios, pues los seres humanos no tenemos más que tratar de explicarla en términos humanos. Por eso a veces se dice que Dios tiene ojos y la mano de Dios y la diestra de Dios y las espaldas de Dios, y Dios es espíritu. Por eso necesitamos de estas expresiones antropomórficas para poder explicar un poco las acciones de Dios. Bueno, y descendió Jehová es un antropomorfismo. La acción de descender en este versículo significa que Dios intervino en las acciones de los hombres. Eso es lo que significa. Descendió Jehová, Dios intervino en las acciones de los hombres. Miren, en otros pasajes de la Escritura se ha hecho uso, Moisés mismo, allá en el libro de Éxodo, hizo otra vez uso de esa expresión del descender de Dios. Y por ejemplo, nada más para que se acuerden de un caso, cuando Dios se manifiesta allí a través de aquella nube en la cima del monte Sinaí, se dice también que descendió Jehová para poder hablar con el pueblo y después hablar con Moisés mismo. Bueno, esa es una manera de decir que Dios se manifestó allí. Y bueno, en ese momento, o en aquel ejemplo, se manifestaba para dar evidencia de su gloria y para poder hablar con Moisés. Pero aquí en este caso, el descender de Dios tenía que ver más que nada con intervenir en las malas acciones del ser humano y con su intervención para la aplicación de una acción judicial por causa del pecado del hombre. Cuando el Señor dice esto, también deja constancia de la perseverancia de los hombres. El Señor dice, sí, están unidos, han llegado a tal unidad que podrán hacer todo lo que se han propuesto. El Señor reconoce esto. Y dice, bueno, lo están haciendo porque ellos se entienden perfectamente.
porque todo lo que hablan entre ellos se entienden todos unos con otros y se pueden poner perfectamente de acuerdo. ¡Wow! ¡Qué unidad la que tenían los hombres! Bueno, en ese momento Dios pudo, una vez más, acabar con toda la humanidad pecadora. Bueno, lo acababa de hacer, dijimos hace cuánto, unos 100 o 300 años, ¿verdad? Había terminado de acabar con todos. Él bien podía acabar otra vez con toda esa humanidad, pero bueno, Él todavía seguía siendo paciente con los hombres. Y por esa fidelidad, de hecho Él había prometido, ¿se acuerdan? Le prometió a Noé que por lo menos con un diluvio ya no iba a terminar con la humanidad. Entonces, por su fidelidad no lo hizo así. Él intervino en esta ocasión de otra manera. Esta vez, esa acción judicial la ejecutó confundiendo su lengua. Los hombres hablaban un mismo idioma. Eso leímos en el verso 1, ¿se acuerdan? Es un detalle muy marcado de ahí de la narración. Hablaban una sola lengua y se entendían y planearon hacer lo malo y lo estaban haciendo porque se entendían a la perfección. Y ahora la determinación de Dios fue simplemente confundir su lengua para que ya no se entendieran más entre ellos. Notaba la manera tan sabia, qué manera de actuar de nuestro Dios. Esa sentencia de Dios, esa ejecución judicial de Dios, es una manifestación de su sabiduría. Y de verdad, de qué manera tan fácil. Yo no sé si nosotros tenemos a veces que decidir alguna situación, nos quebramos la cabeza, pero el Señor, de qué manera tan fácil y tan sabia hace las cosas. Porque a partir de ese momento lo único que hizo Dios fue que ellos hablaran diferentes idiomas. Así no se entenderían. Y además, y sobre todo, de esa manera Dios los obligó a esparcirse por toda la tierra. Es decir, los obligó a obedecer la orden que Él les había dado. ¿Se dan cuenta de qué manera tan sencilla Dios obra? ¿De qué manera tan sabia puede hacer que los hombres cumplan con sus órdenes? Dios, hermanos, no va a ser detenido en el cumplimiento de sus planes tan solo porque a los hombres se les ocurra hacer lo contrario a lo que Dios dice debido a su pecaminosidad. No van a poder detener a Dios nunca. Ahora bien, el cuándo y el cómo dependen de Dios. Pero de que va a ejecutar los planes, los va a ejecutar. No hay la menor duda. Ahora, hermanos, yo quiero que vayamos a considerar la increíble igualdad que hay de aquella situación con nuestros tiempos actuales. El hombre sigue siendo igual el día de hoy. El hombre hoy sigue pretendiendo desobedecer a Dios. El hombre quiere seguir sacando a Dios de su vida. Sigue en abierta arrogancia retando a Dios. Sigue pretendiendo hacerse de un nombre, de fama, de gloria. El hombre pretende seguir siendo el centro de absolutamente todo. Como dijimos al principio que se llama esto, humanismo. Humanismo. Los científicos ateos y los ateos de redes sociales, ¿verdad? Que no son científicos, nada más les da por esta misma naturaleza de ir en contra de Dios, ¿verdad? Ellos pretenden que con los descubrimientos científicos puedan sacar a Dios de una vez por todas de cualquier ecuación de este universo.
A veces me parece que muchos de ellos, más que estar en busca de una verdad en cuanto a cómo funciona el universo y a las leyes que la rigen, más parece que lo que ellos están buscando es eliminar a Dios. Como que su esfuerzo, en vez de buscar la verdad, es seguir luchando contra Dios para sacarlo totalmente de sus vidas. Eso parece que están haciendo. Pero también, hermanos, estoy convencido que la ciencia, con cada paso verdadero que da, porque la ciencia da pasos verdaderos, y con cada paso verdadero que da, en realidad, a donde se está acercando cada vez más, es a confirmar una y otra vez que Dios existe. Los tiempos que hoy nos toca vivir, el posmodernismo, y todo lo que tiene que ver con esto que se llama la nueva era, se ha volcado a lo espiritual. Decíamos, llegó el Renacimiento, llegó la Iluminación, se empezó a sacar a Dios, empezar a usar la razón, empezó a crecer la ciencia, y bueno, se pensaba que a través de todos esos avances se podía tener una mejoría para la humanidad, pero la verdad es que sigue habiendo mucho desencanto, porque la humanidad en general no está muy encantada con eso. Y entonces viene este cambio en el paradigma de la humanidad y se dejó el modernismo para que empezara el llamado posmodernismo y esta cuestión que se llama la nueva era. Y saben, una característica de esto es que lejos de abandonar totalmente lo espiritual, se ha volcado otra vez a ampliar muchísimo el aspecto espiritual de las personas. Hoy en día, la mayor parte de la humanidad sin duda dirá que es espiritual, pero hermanos, eso no necesariamente significa que sean obedientes a Dios, que quede claro. O sea, son espirituales, pero no son obedientes a Dios. Porque lo que hace la gente el día de hoy en ese anhelo espiritual es buscar ideas nuevas y sacar a la luz pensamientos muy antiguos, como por ejemplo el panteísmo, y empezar a adecuarlo y empezar a hacer una mezcolanza de todo lo espiritual, de tal manera que hoy día el hombre se fabrica a su propio Dios. Por eso hoy cada quien cree en Dios a su manera. ¿Saben por qué lo hacen? Porque el verdadero Dios no se ajusta a su pensamiento. Porque el verdadero Dios les exige una obediencia total y eso los hombres no lo van a tolerar. Tienen que ir siempre en contra de las órdenes del verdadero Dios. Y aunque se fabriquen su Dios, es un Dios a su propia medida. El centro sigue siendo el ser humano. El humanismo está en apogeo. Pero hermanos, este humanismo que rechaza a Dios también se manifiesta en el falso cristianismo. Aquel que pretende que todo el actuar de Dios esté centrado en el beneficio de sus hijos, y lo pongo entre comillas. Aquellos que se llaman cristianos y que quieren que Dios haga todo en beneficio de sus hijos, lo que están pretendiendo es que los hijos sean el centro de todo, el centro del actuar de Dios. ¿Saben? Hay congregaciones, no les quiero llamar iglesia, porque dudo mucho que lo sean. Hay congregaciones donde a la reunión, porque ya ni siquiera le llaman culto, y bien hacen en no llamarle culto, porque el culto es una reunión para alabar a Dios.
Ellos le llaman reunión y cuando empiezan la reunión dicen, bien, bienvenidos todos, qué bueno que están aquí, sepan que todo lo que estamos haciendo, todo lo que hemos preparado es para ustedes. Eso dicen. ¿En quién está centrada esa reunión? En los hombres. En los hombres. Hay un claro interés de agradar a Dios. Es decir, en esas reuniones, no sé cuántas cosas hagan, y yo las he visto por internet. Lo único que hacen es no alabar a Dios. No alaban a Dios. Están centrados solamente en agradar a los hombres. Pero cuidado, porque aún en cristianos verdaderos, pero lamentablemente con un cristianismo bastante superficial, el humanismo también hace de la suya. Cuidado, hermanos, porque veo constantemente en Facebook que se comparten imágenes y pensamientos, sí, ciertamente conceptos bíblicos allí incluidos, pero con una frase explicativa que está totalmente equivocada. Cuidado, mis hermanos, con esas cositas que comparten en el Facebook. Porque el significado de dichos textos está sacado de contexto. Y a lo que llevan es a que, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Dios hace esto para nosotros. Y, ¡ay, wow! Otra vez, se pretende que el actuar de Dios sea solo para el beneficio de sus hijos. Cuidado con esto, mis hermanos. Los tiempos modernos son iguales a los tiempos de Génesis 11, 1 al 9. Las intenciones de aquellos hombres por hacerse de un nombre y sacar a Dios de sus vidas siguen repitiéndose el día de hoy. Y los cristianos estamos en un peligro si no tenemos cuidado de ser arrastrados en ese pensamiento. Los hombres decidieron desobedecer a Dios y pretendieron hacer las cosas a su manera, pero Dios intervino y castigó y encaminó las cosas al cumplimiento de sus planes. Hermano, que no se te olvide, eso va a suceder siempre. ¿Cuándo? Bueno, no sé, eso no lo sabemos, porque eso está en los planes, en la voluntad, en la soberanía de Dios. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Por eso, mi hermano, debes estar atento, muy atento a las órdenes de Dios y debes obedecerlas sin chistar y mucho menos pretendiendo ser tú el centro del actuar de Dios. Si es cierto, Dios es bueno, es verdad. Dios es nuestro Padre Celestial, eso es verdad. Y Él está al pendiente de nuestras necesidades, eso es verdad. Pero hermanos, nunca pretenda nadie que por el hecho de estar recibiendo esas bendiciones de Dios, eso lo convierta en el centro del actuar de Dios. Porque Dios lo hace en manifestación de su propia gloria. Porque Él es bueno, misericordioso, fiel, amoroso. Y Él no va a faltar a su palabra. Y todo eso lo hace finalmente para su propia gloria. La gloria es para Él, no para nosotros. Así es que, hermano, debes aprender a ser obediente. Nunca pretendas hacer tu propia voluntad, porque sabes, seguramente que vas a terminar siendo quebrantado.
Aprende de aquellos hombres de Babel para que no te suceda nunca lo mismo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, que nos enseña, Señor, nuestra terrible condición como seres humanos. Lo terrible de la pecaminosidad de nuestra naturaleza, que nos lleva, Señor, a alejarnos de ti y a desobedecerte. Pero, Señor, gracias, porque por tu gracia infinita, tú a los que estamos aquí nos has escogido, nos has salvado, nos has llevado a ti. Pero gracias también, Señor, porque podemos meditar en tu palabra y podemos recibir enseñanza para ver lo que sucedió en aquellos tiempos y nosotros poderlo tomar en cuenta el día de hoy. Señor, entendamos que si algo somos, es por ti. Si a una dignidad hemos sido elevados, es solamente por ti, Dios. Que Padre, que nunca nos olvidemos de esto, que seamos obedientes, que caminemos siempre de acuerdo a lo que tú nos has dicho. Que nunca, Señor, queramos hacernos de un nombre. Señor, que vivamos siempre para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre esto y a vivir de manera correcta delante de ti. En Jesucristo, gracias por tu palabra. Amén.